Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Buenos días a los que me había saludado. Vamos a iniciar con la clase de esta semana. Bueno, entonces vamos a recordarles que tienen que encender su cámara, ¿verdad? Por favor. Bueno, vamos a iniciar con los temas de esta semana que escogí. Son de trigonometría. Sí, recordemos que la trigonometría es la parte de la matemática que estudia los, ¿verdad? Especialmente los triángulos rectángulos, ¿verdad? Bueno, y vamos a iniciar con este tema que se llama utilizar el teorema de Pitágoras para hallar una razón trigonométrica. Bueno, recordemos entonces, recuerden que estos temas los vimos en física al principio del año, ¿verdad? Entonces, ¿quién se recuerda o quién me puede contar qué es el teorema de Pitágoras? Era para encontrar los lados de un triángulo, si mal no me acuerdo. Muy bien, es el teorema que nos sirve para encontrar un lado de un triángulo, ¿verdad? ¿Cuándo conocemos dos lados? Ahora recordemos que el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de la hipotenusa, ¿no? Ajá. La longitud de la hipotenusa. Más b cuadrado. Muy bien. Ajá, entonces el teorema de Pitágoras nos va a servir para hallar la longitud de lo que nos haga falta. Puede ser la hipotenusa. Recuerden que C siempre es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encontramos la longitud de la hipotenusa? C igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y si quisiéramos encontrar uno de los otros dos lados, que se le llaman catetos, A, por ejemplo, sería la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. ¿Verdad? Para eso nos va a servir el teorema de Pitágoras, para encontrar la longitud de la hipotenusa o de alguno de los otros dos lados, ¿verdad? Dependiendo qué datos tengamos. Ahora bien, ¿qué es una razón trigonométrica? ¿Quién se recuerda? ¿Qué es una razón trigonométrica? A ver, ¿quién me podría decir? Una razón trigonométrica. Recuerden que las razones trigonométricas son relaciones que existen entre cada uno de los lados, dependiendo de la posición del ángulo, ¿verdad? Se conocen 6 razones trigonométricas, ¿sí? Pero en este caso solo vamos a ver 3, que es seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente, ¿verdad? Seno, coseno y tangente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿el seno a qué va a ser igual? Al cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Sí? El coseno va a ser igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿verdad? Esas son las 3 razones trigonométricas o funciones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, profe. Pues, continuemos. Veamos, dice acá. Dice hallar coseno del ángulo mostrado. Dar un valor exacto, no una aproximación decimal. Entonces tenemos que dar un valor exacto, ¿verdad? Bueno, entonces acá está el ángulo y nos piden encontrar coseno. Coseno es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. 3, ¿quién sería? ¿Será que es el cateto opuesto, el adyacente o la hipotenusa? ¿Quién sería el 3?
El opuesto. El opuesto, muy bien. Excelente. El opuesto. ¿Y el 8? ¿Qué sería? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, para poder encontrar coseno, necesito el adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa sí lo tengo, pero el adyacente no. Vean, sería este, pero no lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo encontrar? Como tengo 2 de los lados, puedo encontrarlo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Como tengo la hipotenusa, 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces va a ser igual a 64 menos 9, que eso va a ser la raíz cuadrada de 55. Con la ayuda de nuestra calculadora, raíz cuadrada de 55, 7.4 o 7.41. Como dice que no quieren decimales, entonces únicamente lo dejamos en 7. Pues ahora ya encontré el valor del adyacente. Entonces ya puedo encontrar coseno del ángulo. ¿A qué va a ser igual el coseno del ángulo? Coseno del ángulo va a ser igual a Cateto adyacente. adyacente, que sería 7, dividido la hipotenusa, que sería 8. Y no vamos a hacer la división. ¿Por qué? Porque nos dice que no tienen que usar decimales, sino valores exactos. Entonces lo dejamos como 7/8. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Pueden preguntar. Profe, aquí no te No, simplifica. profe, no hay dudas. Si se pudiera, sí, pero con este caso no se puede simplificar, porque no tienen ni mitad ni tercera. Ya. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. No, profe, no. Continuamos entonces. Tenemos otro ejemplo. Igual, tenemos que hallar, solo que ahora nos piden el seno del ángulo. Entonces tenemos el ángulo acá, 7. ¿Quién sería 7? Cateto. Adyacente. Adyacente. ¿Por qué? ¿Por qué adyacente? Porque es el que está más cerca de él, ¿verdad? ¿Y el 25 qué sería? La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Bien. Bueno, entonces recordemos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Tengo la hipotenusa, pero no tengo el opuesto, porque es este de acá, ¿verdad? Entonces, pero como conozco 2 lados, lo puedo encontrar con teorema de Pitágoras. Entonces A va a ser igual a 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado. 25 al cuadrado va a ser, si no estoy mal, 625 menos 7 al cuadrado, 49. Restamos menos 49, 576. Y la raíz cuadrada de 576, 24. Quiere decir que el cateto opuesto es 24. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el seno opuesto, que es el que acabo de encontrar? 24 partido de la hipotenusa, que es 25. No se puede simplificar porque no tienen mitad ni tercera común, ¿verdad? Y tampoco podemos dar decimales, entonces lo dejamos como 24 partido 25. ¿Alguna duda? Pregunte. No. No, profe. No, profe, no. Bueno, en este entonces
ustedes, por favor. Ahorita vamos a ver cómo les fue. A ver. Profe, Sí, dígame. tengo una pregunta. Sí. Es sobre la Olimpiada. Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de qué? ¿Los resultados? Ajá, los resultados. Nosotros les vamos a avisar y pasan los mejores punteos de la clase. Oh, Para la siguiente ronda, la final, ¿verdad? ¿y si no pasamos a la final? Ahorita ya se ganaron sus puntos extras, ¿verdad? La Son siguiente los que ronda para... participaron. obviamente son los que participaron. La siguiente ronda es para ganar el dinero, ¿verdad? Ahorita tiene sus puntos extras. Si usted sacó 80, suponiendo, ¿verdad? Tiene 8 puntos extras en mate. Ujú. Si sacó 100, tiene 10 puntos extras en mate, ¿verdad? Si sacó ¿Y si 50, saqué entre 80 y 90? depende. 80 y cuánto podría ser. 86. Si es 86, aproxima a 9. Si es 83, se queda en 8. Por los decimales, ¿verdad? Ok, Ajá, ok. bien. Bueno, hagan su, Gracias, profe. bien, hagan su ejercicio, pues. ¿Alguien ya lo terminó? ¿Todavía no? Muy bien. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien ya lo terminó? ¿No? Bien. Bien. A ver, alguien ya mandó la respuesta. Raúl y Julio, 15 partidos 17, correcto. Esa es la respuesta correcta. Tenemos que buscar el opuesto, ¿verdad? Que se nos daba 15, dividido la hipotenusa 17. 15 partidos 17. Oye, continuemos entonces, avancemos. Vamos, dice, resolver para X en el triángulo. Redondear la respuesta a la décima más cercana.
Entonces veamos, ahora tenemos un ángulo y tenemos un lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de encontrar? El otro lado. En este caso nos dice que el ángulo es de 23 grados. ¿Qué conocemos? ¿Qué vendría siendo el 18? ¿Y qué Cateto sería el opuesto. opuesto? Muy bien. ¿Y X? No hay nada porque Adyacente. ¿Pero qué nombre recibe? Adyacente. Muy bien, el que lo dijo. Adyacente. ¿Verdad? Bueno. Entonces debemos de decidir qué función utilizar. ¿En qué función se ve involucrado el adyacente y la hipotenusa? Perdón, el opuesto. Adyacente y opuesto. que solo o sea, solo una cantidad se encuentra, no sé. ¿Pero cuál usamos? Recordemos. Seno igual a opuesto dividido hipotenusa. Coseno igual a adyacente dividido hipotenusa. Y tangente igual a opuesto dividido adyacente. ¿No? Tangente. Muy bien. ¿Cuál utilizo entonces? Tangente. Tangente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese es donde tengo el opuesto y el adyacente. Entonces voy a decir tangente del ángulo, en este caso si lo conozco, es 23 grados, igual a opuesto, que también lo conozco, que es 18, dividido el adyacente, que el adyacente no lo conozco, pero es X, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer? Encontrar el valor de X. ¿Cómo encuentro el valor de X? Pues despejando. Bueno, entonces X pasa a multiplicar o multiplica en ambos lados, ¿verdad? Entonces nos va a quedar tangente de 23 por X igual a 18. ¿Sí? Y ahora ese tangente de 23 que está multiplicando, divide, nos va a quedar 18 dividido tangente de 23. Con ayuda de nuestra calculadora entonces, 18 dividido, ubicamos la tecla tan, de 23, 42.4. Como solo quieren décimas, ¿verdad? Únicamente un decimal, 42.4. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Pregunten. No, No, profe. profe. No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, continuamos. Vamos a realizar otro ejemplo. Tenemos acá. Igual. Tenemos el ángulo. El ángulo en este caso dice que es de 47. ¿Qué sería 13? A ver. Hipotenusa no. Hipotenusa, muy bien. ¿Y qué sería X? Adyacente. Opuesto. El opuesto, muy bien. El opuesto. ¿Qué función utilizo entonces? ¿En qué función se involucra el opuesto y la hipotenusa? Seno. En seno, muy bien. Entonces, seno del ángulo, en este caso sí lo conozco, es 47. Es igual a opuesto, que es X, ¿verdad? Dividida la hipotenusa, que es 13. Despejo entonces, ese 13 que está dividiendo, multiplica en ambos lados, nos va a quedar seno de 47 por 13 igual a X.
nuestra calculadora. Seno de 47 por 13 igual a 9.5. Entonces X es igual a 9.5. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces tenemos que decidir qué función se utiliza, ¿verdad? Bueno. ¿Dudas? ¿No hay? No, profe, no hay dudas. No, profe. Muy bien. Hagan esto ustedes, por favor. Tienen que encontrar X. ¿Sí? Y me dicen cuánto les sale. Muy bien, ¿cuánto les dio? 39.1 dice Eddie. Veamos los demás. ¿Qué dicen los demás? 39.1. ¿Qué dicen los demás? A ver. A mí también me da lo mismo que Eddie, profe. Muy bien. La respuesta correcta era 39.1. ¿Verdad? Muy bien, continuemos. Dice utilizar una razón trigonométrica para hallar una distancia. Básicamente es lo mismo, solo que ahora tenemos lo mismo, solo que en problemas. ¿Verdad? A ver, Emily, lea este problema, por favor. Emily, ¿dónde está? Perdón, profe, es que no agarraba. Una escalera se apoya contra un lado de una casa. El ángulo de evaluación de la escalera es de 61 grados. Cuando el pie de la escalera está a 5 metros del lado de la casa, hallar la longitud de la escalera. Redondear la respuesta a los decimales más cercanos. Bien, gracias, Emily. 777. Bueno, veamos, tenemos acá una distancia, ¿verdad? Entonces,
La distancia entre la escalera y la casa es de 5 metros. Tenemos el ángulo de elevación, que es de 61 grados, y nos preguntan esto, la longitud de la escalera. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Quién sería 5? ¿Qué nombre recibiría el 5? Adyacente. Adyacente, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. ¿Y la incógnita? Esta de acá. Hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Muy bien. ¿Qué función utilizo entonces? Si tengo hipotenusa y adyacente, ¿cuál puedo utilizar? Coseno. Coseno. Recordemos coseno del ángulo. En este caso sí lo conozco. 61 igual a adyacente, que no lo conozco. Vamos a poner X. Dividido, perdón, el adyacente sí lo conozco, que es 5. La que desconozco es la hipotenusa. ¿Verdad? Bueno, X que está multiplicando, divide en ambos lados. Va a quedar coseno de 61 por X igual a 5. Coseno de 61 divide en ambos lados. Va a quedar 5 dividido coseno de 61. Con ayuda de nuestra calculadora, 5 dividido coseno de 61. Eso nos va a dar 10.3. Es decir, que el largo de la escalera era de 10.3 metros. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas, jóvenes? Pregunten. No, No, profe, no. Profe, todo está claro. muy bien. Hagan este problema ustedes. Dice, un cometa vuela en el aire atado a una cuerda de 25 Claro, metros. ¿de qué lado de Matitlán? La cuerda se estira hasta que se tensa. El ángulo de elevación de la cometa es de 44 grados. Hallar la altura de la cometa, redondeando la respuesta a la décima más cercana. Bueno, háganlo, por favor. Profe, profe, Sí, dígame. es que fíjese que ahorita tenemos una clase de conta. No sé, conta. ¿Con quién? Con Miss Mayra. Sí, Sí. Bueno, ahorita le voy a decir que como empezó tarde la clase, que me dé un par de minutos. bueno.
Muy bien, ¿cuánto les dio? Dice Eddie 17.7. No es lo demás? mismo que Eddie. ¿Lo mismo? Sí, Muy bien, dicen los demás. ¿Cuánto les dio? Bueno, continuemos entonces. Por favor, para no atrasarnos. Pues ahora dice utilizar una razón trigonométrica para hallar la medida de un ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, dice la misma que hay 3 en contra. Bueno, la misma nos dio 20 minutos para que terminemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora nos van a dar 2 lados y vamos a encontrar el ángulo, ¿verdad? Entonces el ángulo es lo que desconocemos, ¿verdad? ¿Quién sería el 10 y qué sería el 16? A ver. el 10 creo que sería... ay, se me olvidó. Cateto opuesto, creo. El 10 sería lo opuesto, ¿verdad? Exacto. Lo Y el opuesto. 16, la hipotenusa no. Y el 16 la hipotenusa. ¿Qué función utilizo entonces? Donde está lo opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál utilizo? A ver. Dígame. Vamos a utilizar seno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque seno es opuesto dividido hipotenusa. ¿Sí? Entonces el opuesto es 10 y la hipotenusa es 16. Despejamos seno entonces y pasa al otro lado como seno inverso o arcseno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos estas funciones en nuestra calculadora? Presionando Shift y Sin, y nos tiene que aparecer, dice sin a la menos 1, ¿verdad? Por 10 dividido 16. Y eso nos va a dar que el ángulo es de 38.68, que aproxima, bueno, no aproximamos porque no nos dice. 38.68. Esa sería la medida del ángulo que andábamos buscando. Muy bien. Bueno, ¿dudas con este tema? ¿Pueden preguntar? ¿No? No, profe. No. Continuemos. Si se corta, tienen que volver a ingresar, por favor, para concluir. Bueno, igual tenemos que encontrar el ángulo desconocido. X, ¿verdad? ¿Quién sería el 7? ¿Y quién sería el 9? El 9 la El hipotenusa. 9 es la hipotenusa. Muy bien. ¿Y el 7? El cateto adyacente no. El cateto adyacente. ¿Qué función utilizo? Tengo hipotenusa y adyacente. ¿Cuál utilizo? Coseno no. Coseno. ¿Verdad? Entonces recordemos coseno del ángulo, que en este caso no lo conozco, es igual a adyacente dividido hipotenusa. 7 dividido 9. Despejo, entonces X va a ser igual a coseno inverso de 7 dividido 9.
ayuda de nuestra calculadora.